Ay, Dios mío, por muchos años, mi corazón fue una tierra baldía, sin semillas de esperanza, solo con la maleza del desengaño. Pero la verdad es una espina que no deja de molestar, y hoy, en la calma de mi vejez, he decidido arrancarla. Quiero contarte, sin adornos, la historia de mi vida. Una historia de traición, de una confianza rota y de un veneno que, poco a poco, me fue quitando el aliento, hasta que decidí volver a nacer de mis propias cenizas. Cielo santo, ¿cómo he podido ser tan ciega? A veces me pregunto si la soledad es una ceguera que nos hace ver espejismos, o si la vejez es un manto que nubla el juicio. Yo, Inés, viví tantos años en mi casita de pueblo, con el jardín lleno de rosas y el olor a pan recién horneado flotando en el aire. Mi vida era sencilla, tranquila, con el recuerdo de mi difunto esposo como mi única compañía. Pero un día, mi María, mi única hija, mi sangre, llegó con una sonrisa en la cara y una propuesta que me pareció el paraíso. Ella, mi niña, me convenció de que no podía seguir sola, de que la ciudad era un lugar seguro y lleno de comodidades que yo, en mi vejez, merecía. Me prometió un cuarto luminoso, un jardín para mis flores, la calidez de su familia y el amor de una hija que siempre estaría a mi lado para cuidarme. Yo, tonta de mí, con mi corazón lleno de confianza y el alma anhelando un abrazo, vendí mi casa, mis recuerdos, mis raíces. Empecé a empacar mi vida, a guardar en cajas la historia de una mujer que creyó que el amor de su hija era un refugio, y no una jaula dorada. Fue un acto de fe, una entrega total. Un último suspiro a la vida que dejaba atrás. Dejar el pueblo fue como arrancarme un pedazo del alma. En el camino, miraba por la ventana del carro, viendo el paisaje que me vio crecer, que me vio amar, que me vio envejecer. Cada árbol, cada campo de maíz, cada casa de adobe, era un recuerdo que se alejaba. Mi corazón se encogió, pero la voz de mi hija, dulce y tranquilizadora, me decía que todo iba a estar bien. Me aferré a sus palabras como un náufrago a un pedazo de madera, sin saber que el mar de la traición ya me estaba rodeando. Sin saber que la promesa de un futuro feliz era, en realidad, el inicio de una pesadilla. No sabía que el amor que mi hija me ofrecía era una mentira, una máscara para un plan macabro. Y yo, en mi inocencia, le entregué las llaves de mi casa, y sin saber, las llaves de mi propia vida. El apartamento de mi hija era una jaula de cristal. Todo era nuevo, limpio, reluciente, pero le faltaba el alma. Las paredes blancas, los muebles modernos y fríos, no tenían el calor de mi casa. No olía a pan, no olía a tierra mojada, no había el canto de los pájaros que despertaban conmigo. Sentía un vacío inmenso, un frío que se colaba por las ventanas y me llegaba hasta los huesos. Mi rutina simple, mi jardín, mis caminatas al mercado, mis tardes de costura, todo se había desvanecido. Era como si mi vida anterior fuera un sueño que se desvanecía al despertar. Y el trato de mi hija, tan diferente al que me había prometido. Siempre ocupada, siempre con prisa, siempre con una excusa para no sentarse a tomar un café conmigo. La sentía distante, ajena, como si yo fuera una invitada incómoda, no su madre. Extrañaba el calor de mi hogar, la libertad de mi jardín, la familiaridad de mi pueblo. Y lo más doloroso, extrañaba el amor de mi hija que me había traído hasta aquí. La soledad en mi casa de pueblo era una soledad dulce, acompañada por mis recuerdos. Pero la soledad en el apartamento de mi hija era una soledad amarga, una soledad en la que no había ni siquiera recuerdos para abrazar. Mi habitación, aunque era luminosa, se sentía como una prisión. Miraba por la ventana y veía el mar de edificios, el ruido de los carros, las luces que nunca se apagaban. Y en medio de todo ese caos, yo me sentía aún más sola. Sentía un dolor en el pecho, un dolor que no era físico, era un dolor del alma. Un dolor que me decía que había cometido un error fatal. Pero ya era tarde. No había marcha atrás. Mi casita estaba vendida. Mis recuerdos estaban en cajas. Y yo estaba atrapada en un lugar que me prometió amor, pero que me daba solo frialdad.
Me preguntaba si algún día volvería a sentir el calor de un abrazo sincero, si volvería a ver el amor en los ojos de mi hija. Pero una voz dentro de mí, una voz pequeña y asustada, me decía que esa calidez nunca volvería. Y la tristeza me invadió, como una marea negra y silenciosa. El control de mi hija fue sutil, casi imperceptible, como una telaraña que me envolvía sin que me diera cuenta. Al principio, era bajo el pretexto de mi seguridad. No podía salir sola, era peligroso en la ciudad, me decía. Después, las visitas de mis amigas se hicieron cada vez más raras. Les decía que yo no estaba, que estaba descansando, que estaba indispuesta. Y yo, que siempre fui sociable, me encontré aislada, sin mis amigas, sin mi familia del pueblo, sin nadie más que mi hija y su marido, que también me miraba con frialdad. El teléfono era mi única conexión con el mundo, pero mi hija siempre estaba pendiente, escuchando mis conversaciones, controlando mis horarios. Yo, que siempre fui una mujer fuerte e independiente, me sentía como una marioneta. Mis decisiones, mis deseos, mi propia vida, ya no me pertenecían. Se habían convertido en una propiedad de mi hija, que me administraba como si yo fuera un bien material, no un ser humano. La manipulación de mi hija era una lluvia fina que calaba hasta los huesos. Me decía que todo lo hacía por mi bien, por mi salud, por mi seguridad. Me decía que en mi pueblo ya no tenía a nadie, que la gente se había olvidado de mí, que mi vida era un recuerdo que ya no existía. Y yo, en mi fragilidad, en mi soledad, le creía. Empecé a dudar de mí misma, de mis recuerdos, de mis sentimientos. Empecé a creer que mi hija era mi única salvación, mi único refugio. Y me aferré a esa mentira, porque era menos doloroso que enfrentar la verdad. Era más fácil creer que mi hija me protegía que aceptar que me estaba aprisionando. Y con cada día que pasaba, me sentía más lejos de la mujer que fui. La mujer que plantaba rosas, la que horneaba pan, la que reía con sus amigas. Esa mujer se estaba perdiendo en un laberinto de soledad y control, y la única que tenía la llave para sacarme, me la estaba quitando. La única que podía ayudarme, era la que me estaba hundiendo. Y yo, tonta de mí, le di las gracias por cuidarme. Un día, mi hija me trajo unas pastillas. Dijo que eran vitaminas para la memoria, que me ayudarían a sentirme mejor, a tener más energía. Y yo, que siempre he sido de confiar en mi hija, empecé a tomarlas. Al principio, no sentí nada. Pero con el tiempo, empecé a sentirme débil, cansada, sin ganas de nada. Mi mente se volvió un velo, mis recuerdos se mezclaban y se volvían borrosos. Me costaba caminar, me costaba pensar, me costaba incluso hablar. Mi hija decía que era la edad, que era normal en una mujer de mi edad. Y yo, en mi confusión, le creía. Mi cuerpo se sentía como un barco a la deriva, sin timón, sin velas, sin un destino. Mi mente era una neblina densa, que no me dejaba ver ni siquiera mi propio reflejo en el espejo. A veces, me despertaba en la noche y no sabía dónde estaba, no reconocía mi habitación. Me preguntaba si me estaba volviendo loca, si mi mente me estaba traicionando, si mi vida se estaba apagando. Mi hija me administraba las pastillas con una dedicación que me conmovía. Me las daba con un vaso de agua, me las dejaba en la mesa de noche, me recordaba a qué hora debía tomarlas. Y yo, en mi inocencia, veía en ese acto una muestra de amor, de cuidado. Pero mi cuerpo, mi alma, me gritaban que algo no estaba bien. Un día, al despertar, me sentí tan débil que no pude levantarme de la cama. Mi hija me dio una pastilla más fuerte, diciendo que era para el dolor. Y yo, con la boca seca y la garganta apretada, la tragué sin dudar. Mi corazón se encogió. Sentía un miedo profundo, un miedo que no podía explicar. Sentía que mi vida se me escapaba, que mi cuerpo me abandonaba, que mi mente me traicionaba. Y en esa oscuridad, empecé a escuchar una voz de alerta, que me susurraba que esas pastillas no eran para mi bien. Que mi hija me estaba envenenando, lentamente, con una sonrisa en la cara. Y en mi confusión,
No sabía si era mi mente o mi alma la que me hablaba. Pero esa voz, esa pequeña y valiente voz, me daba un hilo de esperanza, un hilo que me prometía que la verdad, por más dolorosa que fuera, me liberaría. Una tarde, aprovechando que mi hija se había ido de compras, me sentí lo suficientemente fuerte para bajar las escaleras y llamar a mi amiga, Doña Rita. Doña Rita es médica, y siempre fue mi confidente, mi hermana de la vida. Con voz temblorosa, le conté lo que me estaba pasando, le conté de las pastillas, de mi debilidad, de la neblina en mi mente. Con un nudo en la garganta, le dije el nombre de los medicamentos que mi hija me estaba dando. Recuerdo que su voz, al otro lado del teléfono, se hizo tensa, grave. Me dijo que dejara de tomar esas pastillas inmediatamente. Me dijo que las guardara, que las llevara a un laboratorio, que le esperara al día siguiente para hablar. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo, un frío que no era de la vejez, sino de un miedo terrible, de una verdad que se me revelaba en la oscuridad. Cuando doña Rita llegó a mi casa, la vi con una cara de preocupación que me rompió el corazón. Me dijo que las pastillas que mi hija me estaba dando no eran vitaminas, sino un sedante fuerte, un veneno que, poco a poco, me estaba debilitando, me estaba quitando la voluntad, me estaba robando la vida. Me dijo que mi hija, mi sangre, mi niña, me estaba envenenando. Sentí que el mundo se derrumbaba a mis pies. La casa, que ya era fría, se volvió un iceberg. El aire se me hizo denso, pesado, imposible de respirar. Mi mente, que había estado en una neblina, se despejó de golpe, y con esa claridad, llegó un dolor inmenso, un dolor que me quemaba el alma, que me dejaba sin aliento. No era solo la traición, era la crueldad, era el desprecio de una hija que me veía como un estorbo, como un objeto, no como la mujer que la había parido. Y en ese instante, en ese silencio, la voz de la verdad gritó tan fuerte que rompió la telaraña de mentiras en la que vivía. Me di cuenta de que mi hija, la que me prometió amor y refugio, me estaba matando. La verdad me golpeó como un rayo en la noche. No era una pastilla, no era un sedante. Era veneno. Y no era una hija, era un monstruo. Me sentía una tonta, una ingenua, una anciana que había caído en la trampa más cruel de todas. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no vi las señales? ¿Cómo no escuché a mi corazón que me gritaba que algo no estaba bien? El amor que sentía por mi hija se convirtió en un charco de lodo, en una herida abierta, en una cicatriz que nunca sanaría. La confianza que le tenía se hizo añicos, como un espejo que cae al suelo y se rompe en 1000 pedazos. Me dolía el alma, me dolía la vida, me dolía la traición. La intención de mi hija no era cuidarme, era matarme. No quería mi bienestar, quería mi herencia. Quería mi casa, mis ahorros, mis pocas joyas. Quería borrar mi existencia para poder seguir su vida, una vida de lujos y comodidades que yo, con mi ingenuidad, le había ayudado a financiar. Me miré al espejo, y vi a una mujer frágil, asustada, con los ojos llenos de lágrimas. Pero en el fondo de esos ojos, había una chispa. Una chispa de rabia, de coraje, de valentía. Mi vida, mi alma, no le pertenecían a mi hija. No le iba a dar el placer de verme morir. No le iba a dar la satisfacción de quitarme lo que era mío. Mi herencia no era de ella, era de mis nietos, de los pobres, de la iglesia. Empecé a sentir una fuerza que no sentía desde hace años. La fuerza de una mujer que había sido engañada, que había sido humillada, que había sido traicionada. La fuerza de una madre que había sido apuñalada por su propia hija. Y en esa rabia, en ese dolor, en esa soledad, me juré que no me dejaría vencer. Que me levantaría de las cenizas, que volvería a ser yo misma. Que no moriría en esa jaula, que no le daría a mi hija la victoria. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía que lo haría. Mi vida, mi dignidad, mi alma, valían más que todo el oro del mundo. Y yo, Inés, no iba a dejar que me las robaran. Cuando mi hija regresó a casa, la enfrenté. Con el corazón en la mano, con la voz temblorosa,
le pregunté por las pastillas. Le dije que sabía la verdad, que sabía que me estaba envenenando. La vi a los ojos, y en lugar de remordimiento, vi un miedo frío, un miedo que se convirtió en ira. Negó todo. Dijo que yo estaba loca, que la vejez me estaba quitando el juicio. Me dijo que las pastillas eran para mi bien, para mi salud. Trató de voltear la culpa, de hacerme creer que yo era la mala, la desagradecida, la que no valoraba su sacrificio. Pero ya no era la misma mujer que había llegado a esa casa, ingenua y confiada. Ya no era la misma madre que la amaba ciegamente. Ahora era una leona, una mujer que defendía su vida, su dignidad. Le grité. Le grité que la odiaba, que me había robado mi vida, mi casa, mi tranquilidad. Le grité que la traición era el peor veneno, que era un veneno que no se curaba con nada. Y ella, al escuchar mis gritos, se descontroló. Me dijo que yo era una inútil, una carga, una vieja que ya no servía para nada. Me dijo que mi casa no valía nada, que mis ahorros eran miserables. Me dijo que se merecía todo, que se lo había ganado por cuidarme. Y en esa discusión, en esa rabia, en esa locura, vi la verdad en sus ojos. Vi la ambición, la frialdad, la crueldad. Vi a una mujer que no conocía, una mujer que no era mi hija. Y en ese instante, mi corazón se rompió por completo. La esperanza, el amor, el cariño que todavía sentía por ella, se desvaneció como humo. Me di cuenta de que no había nada que salvar. No había nada que perdonar. Solo quedaba la rabia, el dolor, la traición. Y un miedo inmenso, un miedo que me decía que mi vida corría peligro, que tenía que escapar, que tenía que salvarme de mi propia hija. Después del enfrentamiento con mi hija, mi vida se convirtió en una estrategia. Dejé de tomar las pastillas, pero fingía hacerlo. Las escondía debajo de mi colchón, las tiraba por el inodoro, las metía en una bolsa de plástico y las guardaba en un rincón de mi armario. Frecuentemente me preguntaba si mi mente me estaba engañando y dudaba sobre la realidad, pero las pastillas en la bolsa eran la evidencia. Mi hija me vigilaba. Su mirada era fría, desconfiada, pero yo me hacía la tonta, la sumisa, la obediente. Fingía estar débil, fingía estar confundida, fingía estar agotada. Y mi hija, mi niña, con su maldad disfrazada de bondad, sonreía, creyendo que su plan estaba funcionando. Pero en el fondo de mi alma, estaba renaciendo una mujer. Una mujer fuerte, valiente, que había sido humillada, pero que se negaba a ser vencida. Empecé a planear mi fuga. Lenta, silenciosamente, recuperaba mi fuerza física. Caminaba por el pasillo cuando mi hija no estaba, hacía ejercicios sencillos en mi habitación, me estiraba para que mis músculos no se atrofiaran. Y mi mente también estaba renaciendo. Empecé a recordar, a conectar los puntos, a ver la película completa de la traición. Y con cada recuerdo, mi rabia se hacía más fuerte, mi determinación más inquebrantable. Escondí mis documentos, mi pasaporte, mi certificado de nacimiento, mi credencial de elector. Empecé a guardar en un bolso un poco de dinero que tenía guardado en un viejo estuche de costura. Sabía que no podía ir a ningún lugar sin esos documentos. No sabía a dónde iría, pero sabía que tenía que irme. Sabía que tenía que escapar de esa casa que se había convertido en una tumba. La mujer que había sido, la mujer que mi hija había intentado matar, estaba volviendo, y esta vez, venía con un coraje que no tenía antes. Un coraje que me prometía que la vida, a pesar del dolor, era un regalo que no se debía desperdiciar. La traición de mi hija me había roto el corazón, pero me había dado una fuerza que no sabía que tenía. Ahora veía las cosas con claridad, sin el velo del amor maternal. Entendí que mi hija no era mi refugio, era mi verdugo. Y que mi vida, mi preciosa y única vida, estaba en sus manos. Tenía que recuperarla. Tenía que luchar por mi libertad, por mi dignidad, por mi derecho a vivir. Me sentía como un animal herido, acorralado, pero no derrotado. Mi alma gritaba,
mi corazón latía fuerte. Ya no era la anciana frágil que se dejaba seducir por las mentiras. Ahora era una mujer que tenía un plan para sobrevivir, para escapar. Cada día, me sentaba a la mesa con mi hija, con su marido, con su frialdad. Fingía estar feliz, fingía estar agradecida. Pero en mi mente, estaba repasando cada detalle de mi fuga. ¿Por dónde saldría? ¿A qué hora? ¿A dónde iría primero? Recordaba que en mi pueblo había una casa de campo que era de mi amiga, doña Rita. Tal vez podría esconderme allí, lejos de la ciudad, lejos del peligro. Pero el miedo, ese miedo que me paralizaba el corazón, volvía a mí. ¿Y si me encontraba? ¿Y si me buscaba? ¿Y si me hacía algo peor? Pero el miedo a vivir en esa jaula, a morir en esa cama, a seguir siendo una víctima, era más grande. No podía quedarme, no podía resignarme, no podía morir. La vida era un regalo que mi esposo me había dejado, y yo, Inés, no se lo iba a entregar a nadie. Había que actuar. Y lo haría, con el corazón roto, pero con la cabeza bien alta. La noche en que decidí escapar, una última discusión con mi hija fue el detonante. Me dijo que quería vender mi casa de campo, que era de mi esposo, y que la quería vender para comprar un nuevo auto. Me dijo que yo ya no la necesitaba, que ella se encargaría de todo. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de rabia, de una rabia que me quemaba el pecho. Le dije que no, que la casa de mi esposo no se vendía, que era un recuerdo, que era un tesoro. Y ella, al escuchar mi negativa, se descontroló. Me dijo que era un egoísta, una tonta, una anciana que no entendía nada. Me dijo que mi vida le pertenecía a ella, que yo no podía decidir nada. Me levanté de la mesa, con el corazón latiendo a 1000 por hora, con el alma gritando de dolor, de rabia. Le dije que mi vida era mía, y que a partir de ese momento, mi vida era de nadie más. Le dije que se quedaría con su apartamento, con sus lujos, con su soledad. Salí de mi habitación, con mi pequeño bolso en la mano, con mis documentos en el bolsillo. Ella me miró con una cara de sorpresa, de miedo. Corrí por el pasillo, bajé las escaleras, abrí la puerta y salí a la calle. Era de noche, pero las luces de la ciudad me daban un poco de luz. Corrí como no había corrido en años. Corrí por mi vida, por mi libertad, por mi dignidad. No sabía a dónde iba, pero sabía que me alejaba del peligro. Sentía el aire frío en mi cara, el sudor en mi espalda, pero no me importaba. Sentía que cada paso que daba era un paso hacia la vida, un paso hacia la libertad. Y en esa carrera, en esa fuga, sentí que volvía a ser yo misma. La mujer que plantaba rosas, la que horneaba pan, la que reía con sus amigas. La mujer que amaba a su esposo, la que quería a su hija. Mi historia no tiene un final feliz como en las novelas, pero tiene un final real. Un final en el que una mujer anciana, traicionada por su propia hija, encontró la fuerza para luchar por su vida, para escapar de la maldad. Un final en el que la fe, la esperanza y la valentía le dieron el coraje para seguir adelante. A pesar del dolor, a pesar de la traición, a pesar de las cicatrices, he aprendido que el amor verdadero no es un veneno, sino un refugio. He aprendido que la vida, con sus altos y bajos, es un regalo que debemos cuidar. Y he aprendido que la mayor victoria no es la que se gana en una batalla, sino la que se gana en el alma, cuando nos negamos a rendirnos, cuando decidimos vivir. Y ahora, en la paz de mi casa de campo, con el olor de las rosas y el canto de los pájaros, puedo decir que mi vida, a pesar de las cicatrices, sigue siendo un hermoso jardín. Y mi alma, a pesar del dolor, ha vuelto a florecer.